y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga grandemente. En este mensaje aprenderás acerca de 3 medios por los cuales Dios nos muestra cuál es su voluntad. Muchos piensan que es poco probable conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad y esto es algo que debemos saber. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como Dios quiere que hagamos su voluntad, Él se compromete a guiarnos a ella. El Salmo 32, versículo 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo leeré una vez más. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, Él nos la indicará. Primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 12 dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si verdaderamente deseamos conocer la voluntad de Dios, Dios moverá cielo y tierra para mostrárnosla. Dios quiere que tomemos decisiones correctas y por lo tanto Él nos muestra cómo debemos hacerlo. El Salmo 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios es coherente con su carácter. Si Él nos pide que hagamos algo, Él nos mostrará, nos indicará y nos enseñará cómo hacerlo. Ahora bien, si eres de aquellos que les cuesta saber cuál es la voluntad de Dios, hoy conocerás 3 medios por los cuales Dios nos muestra cuál es su perfecta voluntad. Antes de continuar, quiero dejar establecido algo muy importante. La palabra de Dios nos enseña que la oración cumple un papel fundamental en el deseo de saber cuál es la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al versículo 13 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ha llegado el momento de hablar de los 3 medios por los cuales Dios nos indica cuál es su voluntad. Y el primer medio es su palabra. Sí, y perdón por la redundancia. El principal medio por el cual Dios nos muestra o indica cuál es su voluntad es su palabra. El Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos ofrece una guía completa para cualquier situación. Allí encontramos normas y mandamientos que nos llevarán al éxito. En la palabra de Dios también encontramos principios de aplicación diaria. Estos principios nos preparan para tomar decisiones en cada situación que enfrentemos. Debes saber que al Dios indicarnos su voluntad por medio de su palabra, Él nos llevará a los versículos que hablan de aquello que necesitamos saber. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Al tener una estrecha relación con la palabra de Dios, conoceremos que la voluntad de Dios es muy clara y puntual en ella. Si descuidamos lo que la Biblia nos enseña, nos desviaremos a menudo de la voluntad de Dios. La Biblia es el manual de Dios para enseñarnos a vivir. Su contenido es completo y perfecto. Cuanto más familiarizados estemos con la palabra de Dios, más fácil se nos hará saber cuál es la voluntad del Señor en cada situación. Dios está esperando tener un encuentro contigo en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Cada vez que la leas y medites en ella, tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios indicándote qué es lo que debes hacer en cada situación de tu vida. La palabra de Dios es muy clara. Ella nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Ella nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo edifica. Aprovechemos este gran privilegio que tenemos de conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su santa palabra. El segundo medio por el cual Dios nos indica cuál es su voluntad es por medio de el buen consejo. Cuán importante es buscar un buen consejo cuando no sabemos claramente cuál es la voluntad de Dios. Cuando te acerques a alguien para buscar un buen consejo acerca de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, debes fijarte en cuál es el estilo de vida que lleva esa persona en quien buscas un buen consejo. Segundo, debes tener en cuenta cuál es la pregunta correcta. No debemos preguntar ¿qué crees que debería hacer en esta situación? Esa es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, en esta situación, ¿qué crees que dice la palabra de Dios que debo hacer? Por medio de un buen consejo, Dios nos puede indicar cuál es su voluntad. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y el tercer medio por el cual Dios nos indica cuál es su voluntad son las circunstancias. Y para entender este punto, miraremos el siguiente ejemplo bíblico. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 3 al versículo 9 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hay circunstancias en la vida que Dios nos permite para indicarnos cuál es su voluntad. El pasaje nos enseña que Dios sustentaba milagrosamente al profeta Elías. Él bebía agua del arroyo y Dios enviaba cuervos para que le dieran de comer. Pero llegó el día en que el arroyo comenzó a secarse y aparentemente las cosas estaban saliendo mal, pero solo era una circunstancia permitida por Dios para mover al profeta hacia otro lugar. Lo mismo pasa con nosotros. Hay circunstancias que Dios permite para indicarnos que por allí no es el camino, que es necesario regresarnos y comenzar de nuevo. Y en otras ocasiones, Dios permite circunstancias para hacernos saber que debemos movernos del lugar donde estamos para seguir avanzando. Dios nos revela cuál es su voluntad porque nos ama, porque Él no se esconde de nosotros, porque somos sus hijos y porque quiere lo mejor para nosotros. Resta que al saber cuál es la voluntad de Dios, tomemos la firme determinación de ir en pos de ella.
En un próximo mensaje hablaremos de algunos obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. También es importante saber que aparte de los medios por los cuales Dios nos muestra cuál es su voluntad ya mencionados, cabe decir que cada quien tiene una relación personal y propia con Dios. Esto hace que Dios también se manifieste a ti de manera personal. Pero debes saber que aunque el medio varíe, la voluntad de Dios siempre será acorde a lo que Él es. Y algo muy especial, nada de lo que Dios te diga se contradecirá con su palabra. Dios te bendiga y déjanos saber en los comentarios cuál ha sido otro medio por el cual Dios te ha revelado cuál es su voluntad. No olvides compartir si este video ha sido de edificación a tu vida. Suscríbete al canal y hasta una próxima ocasión.